Hola a todos mis queridos amigos de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en nuestro canal. Espero que se encuentren genial. Hoy vamos a tocar un tema que me ha dado muchas vueltas en la cabeza, un tema que tiene un título un poco dramático, quizás. Pero créanme, la historia detrás de esas palabras es de esas que te hacen pensar, de esas que te hacen reflexionar sobre las decisiones que tomamos y sobre todo, sobre las advertencias que a veces, por orgullo o por ceguera, decidimos ignorar. El título, como ya pudieron leer, es Can-Yaman Demet tenía razón. Me lo advirtió y no la escuché. Sé que muchos de ustedes son fanáticos de estas historias, de las vidas de las celebridades, de los romances que parecen sacados de telenovela. Y sí, este tema tiene mucho de eso. Pero va más allá. Habla de la intuición, de la sabiduría de otras personas, y de la importancia de prestar atención, incluso cuando esa atención implica reconocer que quizás no teníamos toda la razón del mundo. Así que quédense conmigo porque vamos a desgranar esta historia, a entender qué pasó, y lo que podemos aprender de ella. Y si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a este canal. Aquí siempre hablamos de cosas interesantes, de las que nos hacen pensar y a veces, hasta sentir un poquito de piel de gallina. Un clic en ese botón rojo es un gran apoyo para nosotros. La historia que vamos a contar hoy se centra en un triángulo bastante conocido en el mundo del espectáculo: Can-Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones a nivel internacional, y Demet Özdemir, su coprotagonista en la exitosa serie Erkenci. Ustedes saben que estas parejas que nacen en la pantalla a menudo generan una gran expectativa entre el público. Y Can y Demet no fueron la excepción. Su química era innegable, traspasaba la pantalla, y los fans soñaban con que esa magia se trasladara a la vida real. Y bueno, algo de eso ocurrió. Al principio, todo parecía idílico. Se les veía juntos compartiendo momentos, viajando, y la prensa rosa se deleitaba con cada fotografía, con cada gesto. Los seguidores de ambos y de la serie estaban encantados. ¿Quién no querría que dos personas con tanta conexión en la ficción continuaran su historia de amor en la vida real? Parecía el cuento de hadas perfecto. Y en medio de toda esta vorágine de amor y atención mediática, hubo una voz, o mejor dicho, una advertencia. Una advertencia que ahora, con el tiempo, resuena con una fuerza tremenda. Se dice, y esto ha sido objeto de mucho debate y especulación, que Demet Özdemir, en algún momento de su relación con Can-Yaman, o quizás incluso antes de que ésta se consolidara del todo, sintió ciertas reservas. No estamos hablando de un desacuerdo menor, sino de una inquietud profunda, de una especie de presentimiento. Se rumorea que Demet percibió algo en el carácter o en la forma de actuar de Can que le generaba dudas sobre la solidez o la compatibilidad a largo plazo de su relación. Y en lugar de guardarse esas dudas para ella, decidió compartir su sentir con él. Ahora aquí es donde entra la parte crucial de la historia, la que da título a este vídeo. Si Demet tuvo razón, si sus advertencias fueron certeras, ¿por qué Can-Yaman no la escuchó? Esta es la pregunta que muchos nos hacemos. Y las razones pueden ser muchas, complejas y hasta dolorosas. A veces, cuando estamos enamorados o cuando estamos seguros de algo, tendemos a desechar las opiniones ajenas, especialmente si contradicen nuestra propia percepción. El orgullo, la juventud, la intensidad del momento, la creencia en que el amor todo lo puede, son muchos los factores que pueden nublar el juicio. Pensemos en ello. ¿Cuántas veces nos ha pasado en la vida? Que un amigo o un familiar, alguien cercano nos advierte sobre una situación, sobre una persona, sobre una decisión que estamos a punto de tomar. Y nosotros, cegados por nuestras propias emociones, por nuestras expectativas, o simplemente por esa terquedad que a veces nos caracteriza, decimos: no, tú no entiendes. Esto es diferente. Yo sé lo que hago. Y luego, tiempo después, nos damos de bruces contra la realidad. Y es en ese momento, con el corazón roto o con la frustración a flor de piel, cuando recordamos esas palabras, esa advertencia que desestimamos. Y pensamos: tenía razón. Me lo dijo y no la escuché. En el caso de Can y Demet, esta situación parece haberse desarrollado de una manera similar. Se dice que Demet le advirtió a Can sobre sus impulsos, sobre su naturaleza quizás un poco volátil, sobre la forma en que manejaba la atención mediática, o quizás sobre la profundidad de sus sentimientos o su compromiso. No lo sabemos con exactitud, pues son detalles íntimos de una relación que en gran medida se mantiene privada. Pero lo que sí sabemos por la información que ha trascendido,
es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir no perduró. Terminaron su noviazgo y fue un final que, al parecer, tuvo sus consecuencias. Can Yaman, a raíz de su éxito arrollador, se vio envuelto en una vorágine de fama, de proyectos internacionales, de atención constante. Es fácil perder el rumbo en medio de tanto brillo y tanto aplauso. Quizás esa atención, esa presión mediática, se convirtió en un factor que Demet ya había percibido como un posible detonante de problemas en la relación. Tal vez ella vio algo en Can que lo hacía susceptible a los vientos de la fama, algo que a la larga podría distanciarlo de una conexión real y profunda. Y aquí viene la reflexión más importante, la que podemos aplicar a nuestras propias vidas. La intuición es una herramienta increíblemente poderosa. A veces esa pequeña voz interior, o la observación atenta de alguien que nos quiere, nos envía señales de alerta. Ignorar esas señales puede llevarnos por caminos equivocados. Demet Özdemir, al parecer, tuvo la lucidez de ver algo que Can Yaman, en el fragor del momento, no pudo o no quiso ver. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña humildad. Nos enseña a escuchar, no solo a nuestras propias pasiones, sino también a las personas que nos rodean y que nos conocen bien. Nos enseña que el amor, por muy intenso que sea, necesita también de cimientos sólidos, de comunicación honesta, y de una visión realista de la persona con la que compartimos nuestra vida. Y sobre todo nos enseña que reconocer nuestros errores, y aprender de ellos, es un signo de madurez y de crecimiento personal. Si Can Yaman pudo haber evitado el dolor de una ruptura, o las consecuencias de ciertas decisiones, quizás simplemente escuchando esa advertencia de Demet, entonces la lección es clara. A veces, la persona que más te quiere es la que te señala los peligros que tú mismo no ves. Y no se trata de culpar a nadie, ni a Can por no escuchar, ni a Demet por advertir. Se trata de entender las dinámicas humanas, las complejidades de las relaciones, y la importancia de la empatía y la escucha activa. Imaginen por un momento la situación de Demet. Ver a alguien que te importa tomar un camino que intuyes equivocado. Sentir la necesidad de advertirle, de intentar protegerle, y luego ver cómo tus temores se hacen realidad. Debe ser un sentimiento complicado, una mezcla de tristeza, de impotencia, y quizás hasta de una amarga sensación de lo sabía. Y para Can, por otro lado, el proceso de darse cuenta de que quizás no tenía toda la razón, de que esa advertencia que desestimó era válida, también debe haber sido un golpe duro. El orgullo herido, la decepción, la necesidad de reconstruir. Son experiencias que, a pesar de ser dolorosas, son fundamentales para nuestro desarrollo como seres humanos. Nos hacen más fuertes, más sabios, más empáticos. Esta historia, al final, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. ¿Estamos escuchando realmente a las personas que nos rodean? ¿Estamos prestando atención a nuestras propias intuiciones? ¿Somos lo suficientemente humildes para aceptar que quizás no lo sabemos todo? A veces la clave para evitar tropiezos no está en ser el más fuerte o el más seguro, sino en ser el más receptivo, el más dispuesto a aprender y a considerar otras perspectivas. Y es fascinante cómo el mundo del espectáculo, con su constante escrutinio y sus luces cegadoras, a menudo magnifica estas dinámicas humanas. Lo que en la vida cotidiana puede pasar desapercibido, en la vida de una celebridad se convierte en un tema de conversación mundial. Y en este caso particular, la historia de Can Yaman Demet tenía razón. Me lo advirtió y no la escuché, se ha convertido en un eco, en un recordatorio de que, detrás de las cámaras, detrás de los aplausos, hay seres humanos con sus propias luchas, sus propios aciertos y sus propios errores. Espero de verdad que esta reflexión les haya resultado interesante y útil. Que les haya invitado a pensar en sus propias vidas, en sus propias relaciones, y en la importancia de la escucha y la intuición. Al final, todos estamos aprendiendo, todos estamos tratando de navegar por este mundo de la mejor manera posible. Y a veces, la mejor manera es simplemente prestar atención a las señales, tanto internas como externas. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que lo hayan disfrutado. Fue un tema un poco más introspectivo, pero creo que muy necesario. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Han vivido alguna situación similar? ¿Creen que la intuición es un factor determinante en las relaciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y les pareció interesante, no olviden regalarme un gran me gusta.
Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con quien creen que pueda interesarle. Y por supuesto, si aún no están suscritos a nuestro canal, les invito de nuevo a que lo hagan. Cada día somos más, y eso me llena de alegría. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho. Chao.